¿Qué pasaría si un día te diera por enviar tarjetas de Navidad a una lista de completos desconocidos? Así, sacados de la guía telefónica. Suena a experimento social un poco raro, la verdad. Pues un profesor universitario lo hizo. Y lo que pasó después es alucinante. Empezó a recibir un aluvión de tarjetas de vuelta. No me digas. Sí, de gente que no le conocía de nada, que nunca había oído hablar de él. Simplemente, recibieron su tarjeta y sintieron la necesidad de devolver el gesto. Es una reacción casi pavloviana, ¿verdad? Y es la demostración perfecta de lo que vamos a analizar a fondo hoy. Una de las fuerzas más potentes y a menudo invisibles de la influencia social. La regla de la reciprocidad. Exacto. Nos vamos a meter de lleno en un capítulo de un libro clave sobre la psicología de la persuasión, para entender qué es esta regla, por qué nos afecta tanto y, bueno, cómo se usa para influir en nuestras decisiones. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Porque en su forma más pura, la regla es sencillísima. Nos sentimos obligados a devolver lo que otra persona nos ha dado. Vale. Pero lo fascinante es que no es solo una costumbre. Los sociólogos afirman que no existe sociedad humana en el planeta que no se rija por ella. Es el cimiento de lo que el arqueólogo Richard Leakey llamó una red de deudas honorable. Red de deudas honorable, suene casi poético. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a que esta red de obligaciones mutuas es un mecanismo de supervivencia. Es único de nuestra especie. Permite que alguien que es bueno haciendo lanzas se la dé a un experto cazador y confíe en que va a recibir una parte de la presa más tarde. Ah, claro. Es la base de la división del trabajo, del comercio, de la cooperación. Exacto. En esencia, esa sensación de estar en deuda unos con otros es parte fundamental de lo que nos hace humanos. Y el poder de esa red de deudas puede ser, bueno, arrollador. Hay una historia en nuestras fuentes que lo demuestra de una forma que, sinceramente, me costó creer. La de Etiopía, ¿verdad? Esa misma. En 1985, Etiopía, un país que en ese momento estaba completamente devastado por la hambruna, envió $5.000 de ayuda a las víctimas del terremoto de Ciudad de México. Es que si te paras a pensarlo un segundo, la imagen es brutal. Un país donde la gente se moría literalmente de hambre, Sí, enviando dinero a otro continente. La pregunta es evidente. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene eso? Aparentemente ninguna, a no ser que mires 50 años atrás en el tiempo. Y aquí es donde la historia da un vuelco. exacto. La respuesta es que en 1935, cuando la Italia de Mussolini invadió Etiopía, México fue uno de los poquísimos países que les envió ayuda. 50 años después. ¡Qué fuerte! 50 años después. A pesar de la distancia, del tiempo, de las diferencias culturales y de una necesidad interna desesperada, la obligación de devolver el favor seguía intacta. Medio siglo después, en contra de toda lógica, triunfa la obligación. El caso de Etiopía es extremo, es alucinante. Pero claro, es a nivel de naciones. Me pregunto hasta qué punto esto funciona en el día a día, en situaciones pequeñas. Supongo que alguien ha tenido que poner esto a prueba en un laboratorio, ¿no? Por supuesto. Y uno de los experimentos más elegantes lo diseñó un profesor de Cornell, Dennis Regan. La idea era muy simple. Hacía que un sujeto, al que llamaremos Joe, le hiciera un pequeño favor no solicitado a otro participante. ¿Qué tipo de favor? Algo mínimo. Durante un descanso, Joe salía un momento y volvía con 2 Coca-Colas, una para él y otra para el otro participante, diciendo algo como: «He pensado que a lo mejor te apetecía una». Un gesto amable, sin más. Al final del experimento, Joe mencionaba que estaba vendiendo boletos para una rifa y le preguntaba al otro si quería comprar algunos. Vale, me imagino que los que recibieron la Coca-Cola compraron más boletos, es lógico. Un 20% más, quizá, un 30%. ¿El doble? ¿Cómo? Compraron el doble de boletos. El impacto de una simple Coca-Cola de 10 centavos fue duplicar las ventas. Pero eso no es ni siquiera lo más interesante del estudio. Espera un momento, ¿hay algo más potente que duplicar las ventas con una Coca-Cola? Lo hay. Regan también midió cuánto les había gustado Joe a los participantes y descubrió algo demoledor. En el grupo que no recibió nada, la gente que compró boletos fue, lógicamente, aquella a la que Joe le había caído bien. Normal. Pero en el grupo que recibió el refresco, daba igual. ¿Cómo que daba igual? Me estás diciendo que no importaba si el tal Joe era un tipo majísimo o un borde. Exactamente.
La gente le compraba los boletos solo por la Coca-Cola. Eso es. Y ese es el hallazgo demoledor de Reagan. Creemos que tomamos decisiones basadas en si alguien nos cae bien, pero este experimento demuestra que una pequeña deuda puede anular por completo nuestro juicio social. La simpatía, que normalmente es clave, quedó anulada, borrada del mapa por el peso de la deuda. Eso es increíblemente potente. Y explica perfectamente la estrategia de los Hare Krishna en los años 70. Totalmente. Recuerdo leer sobre esto. Al principio, con sus cabezas rapadas y sus túnicas, pues generaban mucho rechazo en los aeropuertos y la gente no les daba dinero. Pero encontraron un truco. Un truco brillante. Cambiaron de táctica por completo. En lugar de pedir directamente, empezaron a regalar algo antes de pedir. Te daban una flor o un libro y no podías negarte. Claro, ¿qué vas a hacer? Si intentabas devolverla, insistían con una sonrisa. No, por favor, es nuestro regalo. Y una vez que tenías la flor en la mano, ya estabas atrapado. La regla se había activado. Estabas atrapado. Solo entonces, después de haberte forzado a aceptar el regalo, te pedían una donación. La estrategia fue un éxito financiero espectacular. Pero es una estrategia brillante y a la vez suena increíblemente cínica. ¿De verdad la gente no se daba cuenta de la manipulación? Esa es la cuestión. A nivel consciente, muchos lo sabían. De hecho, el autor del libro cuenta que observó cómo a menudo la gente caminaba unos metros y tiraba la flor a la primera papelera. Claro. Y lo más revelador de todo. Veía a los miembros de la secta recoger esas mismas flores de las papeleras para volver a usarlas con la siguiente persona. ¡Qué locura! O sea, sabían perfectamente que el regalo no era deseado ni apreciado. Claro. Pero también sabían que no importaba. La regla de la reciprocidad no opera a nivel lógico. Es una reacción casi automática, un cortocircuito en nuestro software social que es muy difícil de anular. Esto me lleva a pensar en dos características de esta regla que la hacen tan explotable. La primera es que nos impone deudas que no hemos pedido. Yo no le pedí la Coca-Cola a Joe, ni la flor al Hare Krishna. Exacto. El antropólogo Marcel Mauss lo resumió en 3 obligaciones. La obligación de dar, la de recibir y la de devolver. Fíjate en la segunda, la obligación de recibir. Esta norma nos impide, en general, rechazar un regalo. Y eso nos quita el poder de elegir con quién nos endeudamos. Y la segunda característica, que me parece aún más peligrosa, es que puede provocar intercambios totalmente desiguales. Un pequeño favor inicial puede generar la obligación de devolver uno mucho mayor. Totalmente. El malestar psicológico de sentirnos en deuda es tan grande, nos han educado para evitar ser unos gorrones o unos ingratos, que a menudo estamos dispuestos a pagar de más con tal de librarnos de esa carga. El libro cuenta una anécdota tremenda sobre esto. Una estudiante a la que se le para el coche. Un desconocido la ayuda a arrancarlo. Un favor pequeño. Relativamente. Un mes después, ese mismo chico le pide prestado su coche nuevo para un recado. Ella, a pesar de tener un mal presentimiento, se siente tan obligada que se lo deja, y él se lo destroza. Un favor de 5 minutos acabó costándole miles de dólares. Y ese patrón, un pequeño favor que abre la puerta a una petición mayor, está por todas partes. En política tiene hasta un nombre, log-rolling, el intercambio de favores. Ah, sí. Explica, por ejemplo, por qué Lyndon Johnson fue un presidente tan eficaz al principio. Durante sus décadas en el Congreso, había acumulado una cantidad ingente de favores que le debían. Y como presidente, se dedicó a cobrarlos. Exacto. Y lo contrario le pasó a Jimmy Carter, que llegó a Washington presumiendo de ser un outsider, de no deberle nada a nadie, y se encontró con que nadie le debía nada a él, lo que paralizó gran parte de su agenda. En marketing ya es descarado. Las muestras gratuitas en los supermercados son el ejemplo de manual. Coges un trocito de queso, la persona te sonríe, y de repente te sientes fatal si te vas sin comprar el paquete entero. O el sistema Book de la empresa Amway. Un vendedor te deja una bolsa con productos en tu casa durante 48 horas, sin coste ni obligación. Pero claro, los usas. Y cuando el vendedor vuelve a recoger la bolsa medio vacía, la presión para comprar es enorme. Esto es la clásica prueba gratuita que nunca es gratuita. Exacto. Pero hasta ahora hemos hablado de devolver favores tangibles. Una Coca-Cola, una flor. Hay una aplicación de esta regla mucho más sutil y puramente psicológica. El autor cuenta una historia personal que lo clava. Un día se le acerca un Boy Scout y le intenta vender entradas para el circo.
a $5 cada una. Él se niega. Vale. Y entonces el niño, sin inmutarse, le dice, bueno, si no quiere comprar entradas, ¿qué tal unas chocolatinas? Solo cuestan $1. Y él, que ni siquiera le gusta el chocolate, le compra 2. Se queda allí plantado con 2 chocolatinas que no quería y preguntándose, ¿pero qué acaba de pasar aquí? Me siento totalmente identificado. ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasó es una de las aplicaciones más ingeniosas de este principio. Se conoce como la técnica de rechazo y retirada. La clave es que no te están pidiendo que devuelvas un favor, sino una concesión. Una concesión. O sea, el niño le hizo la concesión de bajar su petición de $5 a 1, y él se sintió obligado a responder con otra concesión. Pasar de no comprar nada a comprar algo. Bingo. La secuencia es de manual. Primero, te hacen una petición grande, una que probablemente vas a rechazar. Cuando la rechazas, ellos retiran esa petición y te hacen una más pequeña. Como ellos han cedido, tú te sientes en la obligación de ceder también. Y supongo que habrá algún experimento que lo demuestre. Y tanto. Unos investigadores abordaban a estudiantes. A un grupo le hicieron una petición directa. ¿Serías voluntario para acompañar a un grupo de delincuentes juveniles en una visita al zoo? El 17% aceptó. No está mal. Ahora escucha. A otro grupo le aplicaron la técnica. Primero, una petición enorme. ¿Serías consejero voluntario de un delincuente juvenil 2 horas a la semana durante los próximos 2 años? Uf, un compromiso gigantesco. Nadie aceptaría. El 100% dijo que no, como era de esperar. Inmediatamente después del rechazo, el investigador se retiraba y decía, bueno, entiendo. ¿Y entonces, querrías al menos acompañarlos en la visita al zoo de un día? A ver el resultado. El porcentaje de aceptación se disparó al 50%. ¡El triple! Pasaron del 17% al 50% solo cambiando el orden de las preguntas. El triple. Es una locura. Y es devastador porque funciona en varios niveles a la vez. Por un lado, la reciprocidad de la concesión. Eso es. Pero también entra en juego el principio de contraste, ¿no? Después de que te pidan 2 años de tu vida, una tarde en el zoo parece una nimiedad. Exacto. Y además, tiene una ventaja para el que pide que es casi infalible. Es un cara gano yo, cruz pierdes tú. Si por un casual aceptas la petición grande, fantástico. Si la rechazas, que es lo normal, se retiran a la petición pequeña, que a menudo era su objetivo real desde el principio. Todo esto es fascinante, pero ¿hay algún ejemplo en el mundo real donde esta técnica haya tenido consecuencias, no sé, históricas? Me alegro de que lo preguntes, porque el autor propone que esta técnica es la mejor explicación para uno de los mayores desastres políticos del siglo XX, el allanamiento del Watergate. En serio. ¿Cómo es posible que algo tan simple explique un escándalo de esa magnitud? A ver, para entender lo absurda que era esa idea, hay que recordar el contexto. Nixon iba a ganar las elecciones de calle. El plan de allanar la sede demócrata era carísimo, arriesgado, y lo proponía un tipo, G. Gordon Liddy, cuya sensatez estaba, digamos, en entredicho. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo pudieron aprobar semejante disparate? La respuesta está en que el plan de $250.000 que se aprobó no fue la primera propuesta. 2 meses antes, Liddy había presentado un plan de $1 millón. ¿1 millón? Sí, que incluía secuestros, un yate con prostitutas para chantajes. Una locura. Obviamente fue rechazado. Una semana después presentó otro de $500.000. También rechazado. Ya veo por dónde vas. Estaba haciendo un rechazo y retirada a lo bestia. Exacto. Cuando en la tercera reunión propuso su plan básico de $250.000, a los directivos les pareció una concesión sensata. Uno de los implicados escribió que sintieron que debían darle algo para que no se fuera con las manos vacías. Vieron una idea terrible como algo razonable por puro contraste y por la obligación de devolver la concesión de Liddy. Es increíble. Y hay un detalle que es la prueba definitiva. En esa reunión final había un hombre, Frédéric Laloux, que se opuso firmemente. Dijo que era una locura. Laloux era el único de los presentes que no había estado en las 2 reuniones anteriores. No había escuchado las propuestas demenciales de $1,5 millones, por lo tanto, no fue víctima ni del contraste ni de la concesión aparente. Pudo ver el plan por lo que era. Una idea terrible. Exactamente. Y por si fuera poco, los estudios demuestran que esta técnica tiene unos efectos secundarios perversos. Las víctimas se sienten más responsables del acuerdo final. Claro, te sientes como un gran negociador.
le he hecho bajar de 5 a $1. Te sientes artífice del pacto cuando en realidad te han guiado a través de un proceso de manipulación. Y esa satisfacción hace que sea mucho más probable que cumplas el acuerdo. Construir un muro. Esa red de reciprocidad genuina es beneficiosa. La defensa es más sutil. No se trata de rechazar los favores, sino de redefinirlos mentalmente cuando sea necesario. ¿Qué quieres decir con redefinirlos? Imagina un supuesto inspector de seguridad que llama a tu puerta. Te ofrece una inspección gratuita y un pequeño extintor, también gratis. Aceptas. Pero después empieza una presentación de ventas de altísima presión para que compres un sistema de alarma carísimo. Simple acto mental. Redefine la situación. Lo que has recibido no es un regalo, es un dispositivo de venta. Y la regla de la reciprocidad dice que los favores se devuelven con favores, no que los trucos de venta se devuelvan con una compra. Es un cambio de chip. Si lo que me diste no fue un favor genuino sino un truco, la regla ya no se aplica. La obligación desaparece. Desaparece por completo. Al hacer esa redefinición, la presión se desvanece y recuperas tu libertad para decir no gracias sin sentirte culpable. Un truco no te obliga a nada. En resumen, la reciprocidad es el pegamento social que nos une. Una fuerza increíble para la cooperación, pero su poder puede ser manipulado. Y ser conscientes de técnicas como el rechazo y retirada no es cinismo, es simplemente nuestra mejor defensa. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos visto que la técnica de rechazo y retirada nos hace sentir más satisfechas con un acuerdo. ¿Por qué creemos que hemos influido en el resultado? Esto plantea una pregunta interesante. Cuando sentimos que hemos negociado con éxito, ¿estamos realmente más satisfechos por nuestra habilidad? ¿O porque hemos sido manipulados con más destreza? ¿Cómo podemos distinguir entre nuestra propia capacidad de acción y la ilusión de control, perfectamente diseñada por otro?